En esta sesión, chicos, vamos a tratar de ayudarlos para su entrega del segundo avance que tienen que hacer el 11 de este mes, es decir, en menos de una semana. Conversando un poco con la profesora, ella me comenta que la mayoría, creo que todos, ya tienen su tema de investigación definido, eh, y que ya han conversado con ella, ya han expuesto sus temas. Y ella encuentra que la mayor debilidad en sus propuestas es la justificación. Entonces, hoy día vamos a ver un poquito de cómo armar una justificación en sus propuestas. Y como siempre voy a hablar solamente unos minutos, unos 20, 25 minutos, y luego me voy a quedar por si alguien tiene preguntas individuales. Entonces, vamos a hablar sobre justificación de su tema brevemente y luego me quedo para asesorías individuales. Y justo estaba leyendo esta investigación que ha salido hace poco, que se llama ¿A costa de qué? Impacto de corto y mediano plazo de los estados de emergencia en el Callao sobre la seguridad ciudadana, violencia de pareja y el bienestar social. Vamos a utilizar este texto para ver cómo ellos plantean su justificación, y de paso también ver esta área temática que tiene que ver con seguridad, que es muy relevante y además es de mucha coyuntura, porque la semana anterior y esta semana parece que, bueno, parece que el jueves va a haber paro de vuelta, y ya la semana anterior tuvimos un paro que básicamente era por la inseguridad ciudadana, ¿no? Acá, en este trabajo, Wilson Hernández, Angelo Cosubo y Andrea Román se preguntan cómo esta respuesta del Estado, que son los estados de emergencia, son respuestas a la inseguridad ciudadana, tienen impacto o no sobre la seguridad ciudadana. Eh, Normalmente, estos estados de emergencia no han tenido resultados positivos porque al centrarse en pequeños territorios como distritos o un grupo de distritos chiquitos, la delincuencia suele migrar fácilmente a los distritos vecinos, ¿no? Entonces, quizás en el Callao, donde hubo estado de emergencia, se reduce la delincuencia, pero sube rápidamente en los distritos vecinos o en los territorios vecinos. O quizás el tipo de delitos cambia, ya no son delitos grandes, delitos de penas altas, sino son delitos ya menos dolosos, pero usualmente no trae, o bueno, a veces sí trae algún tipo de beneficio solo en el corto plazo, pero en el largo plazo no. Una vez que acaba el estado de emergencia, se regresa a los niveles anteriores o inclusive a peor, porque los delincuentes, al ver que no han estado activos un tiempo, tratan de compensar ese tiempo que no han estado activos con mayor violencia o mayor fuerza en sus actividades, ¿no? Entonces, normalmente la literatura te dice que ese tipo de respuestas que son muy, muy poco planificadas, que son restringidas en territorios pequeños, terminan teniendo impactos muy, muy, muy pequeños en el corto plazo y impacto cero o inclusive contraproducentes en el largo plazo. Entonces, leamos un poquito su justificación. Vamos acá. Y dice, en América Latina e incluso en algunos países asiáticos, la percepción de fracaso de la política en el control del crimen ha llevado a la promulgación de estados de emergencia. Los estados de emergencia se han vuelto tan comunes en estas regiones que se les ha clasificado como un nuevo modelo de seguridad pública. Tal como se presenta en la tabla 1, al menos 13 de 20 países latinoamericanos han declarado recientemente estados de emergencia motivados por un aumento sustancial de amenazas como la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico y el asesinato de autoridades, masacres en prisión o la violencia de género. El Perú no ha sido excepción a esta ola de estados de emergencia. En 2013 el gobierno peruano declaró estado de emergencia en varios distritos del Perú,
incluyendo San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres en Lima y Sullana en Piura. Estas medidas se sumaron a las que ya habían tomado en otros distritos en Piura y Trujillo en 2022 y el Callao en 2015 y 2022. El despliegue masivo de fuerzas del orden durante el estado de emergencia genera la impresión de que la delincuencia disminuirá, lo que explica que esta medida esté en sintonía con las exigencias de la ciudadanía y gobiernos locales de ser duros con la delincuencia. En particular, el Callao representa un área paradigmática cuando se analizan las declaratorias de estados de emergencia por delincuencia en Perú. En los últimos 10 años, el gobierno ha declarado dos estados de emergencia en esa región, bajo la justificación de que la victimización y el crimen organizado habían desbordado la capacidad regular de respuesta estatal. Bajo el estado de emergencia del Callao, iniciado en diciembre del 2015 y culminado en octubre del siguiente año, se aumentó el número de efectivos policiales en un 33%, reasignados desde otras comisarías en Lima Metropolitana, bajo el estado de emergencia más reciente del 2022, decretado por varios distritos de Lima Metropolitana y Piura. Se autorizó la asignación de 111 millones de soles, además de participación de militares en el orden interno. Esto llevó al entonces presidente del Consejo de Ministros a calificar los estados de emergencia como una respuesta necesaria para una presencia inmediata y de emergencia en las fuerzas del orden de esas localidades. Si bien se ha vuelto recurrente solicitar y decretar estados de emergencia para abordar el problema de la criminalidad en el país, no se ha evaluado su impacto sobre la seguridad ciudadana y el bienestar social, ni se ha profundizado en cómo los actores estatales, ciudadanos y otros actores criminales perciben y experimentan estas medidas. Esta investigación, ya, bueno, acá paramos. Como se dan cuenta, toda esta parte de acá, todo lo que hemos leído, todavía no habla de la investigación en sí que ellos están planteando. Solamente están hablando del contexto, la importancia, están dando un poquito de fechas donde sucedieron algunos eventos importantes. Toda esta parte se le conoce como motivación. Motivar, contextualizar, dar a entender que lo que van a abordar ellos tiene algún tipo de importancia teórica, importancia coyuntural, importancia general de la ciudadanía, del lector. Entonces, en esta parte solamente lo que está diciéndole al lector es por qué están eligiendo esa área temática, ese tema en general. En particular, acá los autores están hablando primero de un territorio grande de América Latina, diciendo que en toda América Latina la delincuencia ha llevado a que se planteen estados de emergencia. Luego se centra un poquito más solamente al Perú, después de decir que en América Latina hay delincuencia y estados de emergencia. Ahora, Perú no es la excepción, también hay delincuencia, también hay estados de emergencia. Luego se va a acotar más inclusive, no solo Perú, sino el Callao en particular. Como se dan cuenta, América Latina, Perú, Callao. Y va a hablar ya de las fechas importantes eh, donde el autor quiere centrarse, ¿no? Básicamente los estados de emergencia más recientes. Y finalmente está hablando acá que si bien es cierto, estos estados de emergencia, en particular el Callao, eh, ha tenido ha sido exigido por las autoridades, por la ciudadanía, porque querían mayor presencia policial, probablemente no sea la mejor forma de abordar la criminalidad. Y ahí entra el autor diciendo, esta investigación exactamente le importa cuestionarse eso, le importa saber si estas medidas son efectivas o no son efectivas. Leamos. Esta investigación busca llenar ese vacío mediante el análisis del impacto de corto y mediano plazo de los estados de emergencia en el Callao sobre la seguridad ciudadana y el bienestar social, así como la percepción de estos estados de emergencia sobre estas mismas categorías. De un lado, para evaluar el impacto de los estados de emergencia a corto y mediano plazo, realizamos múltiples análisis cuantitativos, tales como diferencias, estudios de eventos, regresiones discontinuas geográficas, utilizando datos de encuestas nacionales de programas presupuestales, la ENDES y la ENAO.
Por otro lado, para comprender la percepción y efectos del estado de emergencia en la seguridad ciudadana, entrevistamos a actores estatales, miembros de juntas vecinales y personas involucradas en criminalidad. Ok, entonces acá les está diciendo, esta investigación va a hacer esto para llenar ese vacío. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer utilizando tales métodos y utilizando tales bases de datos. Entonces, en la primera parte que habíamos leído hasta acá, era motivación, ¿no? Motivar el tema. Luego, acá en esta parte, está justificando que no hay otros estudios similares o que hayan abordado el mismo tema en específico, no hayan abordado el mismo periodo, el mismo territorio. Entonces, ahí en ese vacío que ha encontrado, calza exactamente esa investigación. Y luego de eso va a decir, ¿cómo voy a llenar ese vacío? Utilizando tal método, utilizando tales bases de datos. Toda esa parte que aparece en la introducción es lo que ustedes más o menos tienen que empezar a armar como parte de su justificación del tema. La justificación que ahora van a armar ustedes eventualmente va a servirles para su introducción. Dime, Gustavo. Ah, Diego, tengo una consulta. Cuando mencionas que hay que poner en la introducción el método, ¿te refieres a, digamos que, perdón, la metodología, o sea, digamos que una matemática, una teoría que vas a usar para para usar los datos y luego hacer tu estadístico y todo eso? Ya, buena pregunta. Voy a replantear un poquito lo que he dicho y voy a incluir la respuesta a lo que me dices. Lo que yo acabo de leer es la introducción, ¿no? Y la introducción normalmente se hace al final de una investigación, no se hace al inicio. Pero un insumo para la introducción es la motivación y la justificación que ustedes van a hacer para su propuesta de tesis. Entonces, esta partecita es la que ustedes tienen que más o menos ir armando en esta justificación que tienen que presentar a la profesora. Eh, claro que ustedes todavía no han abordado en estricto el método, no han abordado todavía en estricto la base de datos. Eso todavía están ahí buscándolo. Entonces, no se les pide que digan en estricto, voy a utilizar tal método con tales modificaciones, tal base de datos. Si todavía no tienen esa parte de los métodos, pueden poner, voy a utilizar un método hipotético inductivo que utilice regresiones y econometría, utilizando bases de datos para el Perú. Pero si no tienen todavía esa parte de saber exactamente qué tipo qué método en específico van a utilizar y no saben todavía la base de datos, pueden poner en general simplemente es el método deductivo, inductivo, hipotético, descriptivo, exploratorio, utilizando información para los hogares peruanos, de tal periodo a tal periodo, utilizando información a nivel de hogares, algo general, no tienen todavía que especificar la estrategia econométrica en sí. Entonces, creo que con eso respondo un poco lo que preguntaba Gustavo. Entonces, como se dan cuenta, toda esa parte que he leído, que está en la introducción, acá abajo va a ser complementada con resultados, ¿no? Pero evidentemente ustedes no tienen resultados todavía y recién lo van a tener quizás en tesis 2. Pero esta parte de acá que hemos leído es creada o es redactada en base a la motivación que desde ahora van a estar elaborando. ¿Qué más? Algo que también llama la atención en estas motivaciones, justificaciones, es el uso de datos, de numeritos, porcentajes, que te da una, una noción de cuán importante, cuán grave es lo que estás estudiando. Por ejemplo, acá te está poniendo
algunos valores. Veamos acá, te dice 111 millones, ¿no? Te está dando este dato no por las puras. Te está diciendo, oye, esos estados de emergencia cuestan un montón y nadie lo ha evaluado todavía. Cuestan un montón de plata, pero no sabemos si funciona o no funciona. Entonces, eso te da una idea de que, oye, qué interesante, ¿no? Estamos gastando tanta plata sin tener evidencia de que funciona o no funciona. Entonces, voy a seguir leyendo porque tengo curiosidad de saber cuánto, si es eficaz o no estas estrategias, ¿no? Otro dato acá. En los últimos 10 años ha desbordado la capacidad regular de respuesta estatal. Aumentó el número de efectivos policiales en 33%. Eso también es un dato importante. Entonces, un estado de emergencia, si en tu distrito habían 100 policías, ahora con el estado de emergencia van a haber 133 policías. Es un crecimiento grande. Y además eso te dice que los reasignan de otras comisarías, ¿no? Están sacando policías de un distrito. Es como que desvestir a un santo para vestir a otro, ¿no? O sea, en realidad no están abordando el problema estructural, sino simplemente están maquillando donde, donde está el ojo, donde la gente está más atenta en la delincuencia, ¿no? Probablemente acá yo hubiera incluido algún dato de victimización, ¿no? Hubiera incluido en este párrafo sobre todo. Según la encuesta del último año de la ANAU, el 80% de las personas siente que va a ser víctima de violencia en algún momento. El 30% de personas ha sido víctima de violencia en los últimos 12 meses, ¿no? Quizás un dato así puede mostrar cuán grave es el problema, ¿no? Esos datos existen, sí existen, están en la ENAU. Hay preguntas sobre cuántas veces ha sido víctima de violencia en los últimos 12 meses. También hay una pregunta que dice, ¿cuántas en los siguientes 12 meses cree usted que va a ser víctima de algún tipo de delito? Entonces, esos datitos llamativos, curiosos, que a uno le impactan, pueden ser muy útiles y muy importantes en esto. ¿Por qué? Porque la parte de la justificación es básicamente vender tu tema. Estás ofreciendo tu tema para que la gente siga leyendo. Y como es ofrecer, hay que vender un poquito y para vender hay que mostrar lo importante, lo resaltante que es lo mío, ¿no? Al igual que cualquier marca hace su propaganda y resalta las características de su producto, igual, tienen que resaltar lo importante de su investigación. Y lo que sí quiero que quede claro acá es que hay una parte, que en este caso era una página y un poquito más, donde solamente motiva el tema, ¿no? Está hablando de la importancia del tema de los estados de emergencia. Recién después de motivar, justifica por qué es relevante esta investigación. Y con eso creo que pueden ustedes ir pensando un poquito en sus temas, ¿no? Por ejemplo, supongamos que alguno de ustedes quiera hablar sobre violencia doméstica. Entonces puede poner un dato ahí, ¿no? El 70% de las mujeres en el Perú ha sufrido violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses. Esto es un problema enorme porque no solamente afecta la dignidad humana, sino también porque genera costos de salud, genera costos en reducción de capital humano, y eso eventualmente trae problemas en el empleo y condiciona el crecimiento. Si alguno de ustedes está viendo un tema, no sé, de cómo los precios internacionales afectan al PBI peruano, podrían decir el 60% de lo que pasa en el Perú es directamente ocasionado por factores internacionales. Esto sucede porque el Perú es un país muy chiquito en comparación del resto del mundo. Solamente el Perú es menos del 0,5% de la economía mundial
y por tanto está supeditado a lo que sucede en el resto del mundo. Y uno de los determinantes más importantes son los precios internacionales de commodities, principalmente el cobre. Entonces ahí le estoy diciendo al lector que podemos tener a los mejores economistas, podemos tener a los mejores ministros, podemos tener al mejor banquero central del mundo, pero gran parte del desempeño de la economía peruana no depende de nosotros, depende de cómo va el resto del mundo. Si alguno de ustedes está viendo un tema, no sé, de mercado financiero, se me ocurre eh, cómo las exoneraciones tributarias al capital afectan la liquidez de la Bolsa de Valores de Lima. Entonces puedo decir, en el 2000, no me acuerdo, en el 2010 se aprobó una exoneración tributaria bastante fuerte a las ganancias por capital. Eso hizo que el margen de ganancia del mercado financiero crezca. Si bien es cierto, esto trae un costo a la recaudación, porque se va a recaudar menos, incentiva que la bolsa de valores se mueva y se desarrolle con mayor liquidez. Eh, entonces, la bolsa de Lima permite que se hagan transacciones, el mercado se vuelve más dinámico, las empresas reciben financiamiento más barato y así pueden meter como gatitos para sustentar sus temas. Algo que me gusta de las investigaciones del CIES es que tienen una estructura bien, pero bien ordenada. Como se han dado cuenta, este trabajo que acabamos de chequear de Hernández, Kosovo y Román, como que es bien estructurado, ¿no? Es bien útil para enseñar cómo hacer investigación. O sea, si eventualmente quieren, o sea, quieren una referencia de cómo estructurar sus investigaciones, la mayoría de trabajos en el CIES siguen una estructura muy ordenada que ustedes pueden utilizar. A ver, veamos acá, otro. Veamos este. Bien. Este es un trabajo sobre anemia. Resulta que el Perú gasta mucha plata en comprar suplementos de hierro, eh, tanto suplementos de hierro para prevenir la anemia y también para curar la anemia. Y esos suplementos se reparten en todo el Perú, en todas las postas, y es un gasto enorme. Y resulta que en los últimos años salió literatura que decía que no sirven, porque cuando se le da a las madres no lo utilizan, no se los dan a los niños. O también no sirven porque el sabor y los efectos secundarios de consumir hierro en suplementos es un poquito desagradable. Entonces se les da a las familias, pero no lo usan en sus niños. Y por eso había la necesidad de evaluar si servía o no servía. Veamos. La anemia se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública en Perú, con efectos importantes sobre el desarrollo de los niños y niñas, la morbilidad y mortalidad a lo largo de su vida futura. Un 40,1% de los niños entre 6 y 36 meses de edad sufrió de anemia en el Perú el 2019. Así, la anemia constituye un problema muy serio de la salud pública, cuyos efectos son la salud, educación y desarrollo, sobre la salud, educación y desarrollo integral de la niñez, generan un costo económico para el país del 0,62% del PIB. Es importante recordar que la anemia reduce la capacidad cognitiva de los niños y niñas. Un resumen de esa evidencia internacional realizada por Busenheim, Anderman y Friedman indica que estudios previos han confirmado que los niños sufriendo de deficiencia de micronutrientes tienen un bajo desempeño escolar. La anemia también afecta a... Acá falta algo. La anemia también afecta a los niños dejando claras consecuencias sobre la salud y de desempeño de aprendizajes.
Proveer suplementación de hierro a niños para reducir la anemia ha demostrado que mejora el desarrollo cognitivo. Además, constituye también un factor que multiplica los riesgos de enfermedades y mortalidad en la niñez. El Plan Nacional para la Reducción y Control de la Anemia Materno-Infantil y la Desnutrición Crónica Infantil en el Perú plantea reducir la anemia al 19% para el 2021, meta ratificada en el Plan Multisectorial de la Lucha contra la Anemia aprobado por tal decreto, tras haber sido consensuado entre 14 ministerios. Para ello, dos actividades centrales del Plan Nacional son la entrega de suplementos ferrosos en forma de gotas o jarabes a niños menores de 36 meses diagnosticados con anemia y la entrega de sobres con micronutrientes en polvos, que se le conoce como chispitas, a todos los niños y niñas de esa edad a manera de prevención, con un presupuesto de 194 millones de soles, a lo que suman otras acciones de promoción, vigilancia y educación comunitaria. Como resultado, el porcentaje de hogares que consumió chispitas ha pasado de 24% hasta llegar al 41%. Mientras tanto el consumo de suplementos se redujo ligeramente de 22 al 20%. Sin embargo, a pesar de los recursos destinados a combatir durante el periodo tal, la anemia de niños bajó de 46,8 a 40,1%, muy lejos de la meta planteada inicialmente. Siendo necesario redoblar esfuerzos contra la anemia infantil, existe sin embargo una dificultad: el insuficiente conocimiento respecto a la eficacia de los diversos programas nutricionales llevados a cabo. El más reciente estudio internacional, que hace un balance general de los conocimientos sobre la anemia, indica que la reducción de las brechas de conocimiento en investigación y política ayudará a reducir la carga de anemia en contexto de bajos recursos. Un estudio más específico sobre el programa de alimentación escolar resume sobre ese tema que, a pesar de que la atención y recursos dedicados a los programas de alimentación escolar, existe poca evidencia para apoyar estas inversiones. Ya, hasta ahí, eso es solamente motivación, contextualizando, diciendo que la anemia es un problema enorme, no solamente porque genera gasto en salud, ¿no? Los niños que tienen anemia necesitan más cuidados de salud, que eventualmente carga al sistema de salud peruano, sino que a los niños los condiciona el resto de su vida. Si tenías anemia de niño, el resto de tu vida vas a tener problemas fuertes porque no has desarrollado quizás eh, algunas habilidades de niño, ¿no? Normalmente tu desarrollo cognitivo son los primeros años de vida y ese desarrollo cognitivo no se completa del todo bien si uno tiene anemia a edad temprana. Y resulta que 4 de cada 10 niños, bueno, después de decirte esto, que la anemia condiciona tu vida para siempre, le dices que 4 de 10 niños ha tenido anemia. Entonces, si se dan cuenta, este contraste es interesante, ¿no? Te dice, no, no contraste, pero esta explicación como que se pone interesante, ¿no? Le dices, los que tienen anemia van a estar condicionados el resto de su vida, pero 4 de cada 10 peruanos va a estar así. Entonces, fuerte, ¿no? Y luego empiezas a explicar un poquito con otros datos. El 0,62% del PBI se va en costear estos problemas de anemia. También fuerte, ¿no? Un montón de plata del PBI se va a, a resolver ese problema. Y luego, al menos cuando ustedes hablen de programas sociales, siempre va a haber un plan nacional relacionado a ello. Hay un plan nacional de reducción contra la anemia, hay un plan nacional contra la violencia de género, hay un plan nacional contra la inseguridad ciudadana, y esos planes como que ponen metas. En este caso, este plan tiene una meta de reducir la anemia, o tenía una meta de reducir la anemia al 19% para el 2021, pero acá abajo decimos que esa meta no se ha cumplido y al contrario estamos recontra lejos. Y por tanto, parece que si no se cumple la meta, parece que no se está haciendo bien los esfuerzos. Hay algún error ahí. Y acá ponen en énfasis de que se necesita tener más evidencia para saber cómo utilizar mejor los recursos. Y finalmente,
Después de la motivación, venimos ya a la justificación en sí de este trabajo. Se necesita generar evidencia sobre el tema planteado. Entonces, vamos a plantear esta investigación, que abajo debe decir, ah, más abajo. Por tanto, esta propuesta de investigación se pregunta, ¿qué factores determinan la no adherencia al tratamiento? Adherencia o no adherencia, perdón, significa que tú le das medicamentos a alguien, pero no los consume al 100%. En ese caso, tú le das sobrecitos de micronutrientes y les das, no sé, pastillas, gotas de hierro a las familias y no lo consumen al 100%. ¿De qué manera la interrelación entre actores, personal de salud, madres y padres, condiciona el alcance de las intervenciones? Pues ahí está lo que está, qué está abordando esta investigación. Y luego va a decir brevemente cómo va a abordar esa pregunta. Lo va a abordar haciendo entrevistas, lo va a abordar con econometría, con un método inductivo, deductivo, un método cuantitativo, cualitativo. Acá dice, este estudio usa unas metodologías combinadas, tanto cuantitativa como cualitativa. La primera incluye tal cosa, la segunda incluye tal cosa, y lo demás que aparece acá abajo ya no es parte de la justificación ni de la motivación, ya es un resumen de los resultados que habrá o que se han alcanzado. Pero toda esta parte de acá, aunque un poco larga, es la justificación, la motivación y la justificación. Entonces, ese es otro ejemplo. Veamos uno más, si no tienen preguntas. Veamos, veamos este último, que es un tema más macro. Dice, análisis de la eficiencia del gasto municipal y sus determinantes. Esa eficiencia del gasto municipal se refiere a qué porcentaje del presupuesto asignado a los municipios es finalmente gastado. No sé, le dan 1 millón, no sé, 10 millones de soles a un municipio, el municipio solamente gasta el 30%. Entonces, ese porcentaje es la eficiencia. En el Perú, al menos, hay un problema enorme porque los municipios distritales, sobre todo, que son chiquitos, no gastan todo su presupuesto. Y la literatura dice que eso sucede por varias razones. Una es por la capacidad técnica de los municipios. Normalmente los municipios más chiquitos no tienen muchos especialistas, analistas, técnicos con experiencia, solamente tienen técnicos que no tienen mucha experiencia o que no tienen mucha educación, que son muy desinformados y como no saben hacer los procedimientos para hacer eh, un proyecto o una intervención estatal en el municipio, simplemente dejan de pasar el tiempo y no se gasta la plata, es un problema. También hay otros factores, por ejemplo, cuando el municipio tiene muy poca densidad poblacional, entonces sucede que la población es muy pequeña, no exige mucho a su alcalde. Cuando son poblaciones muy densas, hay mucha población en un distrito, la gente quizás obliga más a su alcalde a que cumpla sus promesas, a que gaste más también. Otros determinantes también dependen mucho de qué tipo de distrito sea. Si es un distrito minero, probablemente haya más plata y probablemente la gente esté más entusiasmada por que se gasten los recursos. Si es un distrito pobre, donde la gente ya eh, sabe que no hay recursos, probablemente no va a exigir mucho porque sabe que hay poca plata. Entonces hay un montón de factores, inclusive también la educación del alcalde es importante, ¿no? Si eligen un alcalde
que no tiene mucha experiencia en gestión pública, no tiene una carrera relacionada a la administración, gestión, economía, probablemente el alcalde esté perdido y no sepa cómo desempeñarse bien. Al contrario, si el alcalde ya es un alcalde reelecto, un alcalde que ya tuvo varios cargos públicos, un alcalde que ya tiene una maestría no sé, en gestión pública, probablemente se va a mover con mayor facilidad en su cargo y va a gastar mejor, ¿no? Entonces, acá el profesor Pedro Herrera y el profesor Pedro Franque hace algunos años hicieron una investigación sobre ello y leamos. Dice, el análisis de la eficiencia es un campo de creciente relevancia en el ámbito de la actividad económica en general y del servicio público en particular, principalmente en la función de provisión de bienes y servicios públicos. Los argumentos que justifican un análisis de eficiencia en el sector público son diversos. Entre ellos se encuentran la magnitud de su actividad económica en el agregado de la economía, la ausencia de competencias en gran parte de los servicios públicos provistos, la necesidad de justificar resultados en un contexto presupuestario restrictivo, y el impacto de los servicios públicos en el crecimiento económico y el bienestar de la población, entre otros. En el Perú, este tipo de análisis adquiere relevancia en el marco del actual proceso de asignación de competencias y funciones sectoriales a los gobiernos regionales y locales, el cual se inició en octubre del 2003 con la transferencia de los proyectos de infraestructura social a cargo de FONCODES a 241 gobiernos locales distritales y de los programas de comedores, alimentos por trabajo, hogares y albergues a cargo del PRONA a 67 gobiernos locales provinciales. A partir del 2003 se han promulgado anualmente los planes anuales de transferencia de competencias sectoriales a los gobiernos regionales y locales, los cuales han sido asignados cada vez a mayores competencias y funciones a los menores niveles de gobierno. Así, por ejemplo, el plan de transferencias del año 2014 completó las transferencias iniciadas en 2003 con los programas de PRONA y FONCOES a 53 municipios provinciales y 155 distritales respectivamente. El del año 2005, la transferencia de los gobiernos regionales de 28 funciones sectoriales a los sectores de agricultura y un poquito de FLOR. Les resumo esto. Resulta que desde el 2003 se le dio más libertad o más se le transfirió a los gobiernos locales, es decir, municipios distritales, municipios provinciales, se les dio mayor capacidad de gasto porque se les trasladó decisiones de gasto. Hasta antes del 2003, por ejemplo, el pago por refacción de colegios se hacía desde el Ministerio de Educación, o sea, se hacía desde el gobierno central. Desde el 2003, esos gastos en infraestructura de colegios, pago de profesores, pago de médicos, refacción de hospitales, se hacen desde los municipios. Entonces, ¿por qué se hizo eso? Por la idea de la descentralización. En teoría, son los municipios locales y provinciales los que están más informados sobre las necesidades de su población y por tanto ellos deberían tomar decisiones más acertadas y más informadas en esos aspectos. Sin embargo, por otro lado está esta cuestión de que quizás tienen menor capacidad técnica y administrativa y por eso acá está explicando esto, ¿no? Está explicando de que es relevante estudiar la eficiencia del gasto, primero en nivel general, ¿no? Teóricamente, hacer esta explicación es importante, no solo para el Perú, sino para todo el mundo, en general. Este parrafito inicial habla de la importancia de estudiar la eficiencia en general. En el siguiente párrafo, recién habla de que es relevante hacer el análisis en el Perú, principalmente por estos cambios de transferencias de funciones y de decisión de gasto a los gobiernos locales, que son distritos, distritales y provinciales. Ya. Sigue explicando esto. La asignación, como se puede apreciar, el Perú se encuentra inmerso en un proceso de asignación de competencias y funciones a los menores niveles de gobierno, que según la política del actual gobierno se irá profundizando en los próximos años. Una muestra de ello es la promulgación en octubre del 2006 del Decreto Supremo tal, por el cual se estableció la culminación de las transferencias de competencias. Entonces, sigue explicando ahí.
que es importante chequear si este gasto nuevo que se les está dando a los municipios de verdad está haciendo que esto sea más eficiente. Acá sigue explicando eso, sigue explicando de que antes el PRONA, el FONCODES eran los que tomaban decisiones. Acá hay un poquito más y recién acá. Ah, ¿dónde está? En este contexto, dado que únicamente la descentralización del gasto público no garantiza una adecuada provisión de bienes y servicios públicos por parte de los gobiernos locales, resulta necesario establecer criterios de eficiencia que puedan constituir una herramienta de análisis para la evaluación de cómo los recursos públicos vienen siendo gastados en en los niveles de gobierno. En este sentido, el objetivo de ese trabajo consiste en analizar la eficiencia del gasto de los municipios peruanos mediante la interpretación de actividades públicas como un proceso de producción de transformación no. Entonces acá recién está metiendo la justificación de esta investigación. Todo lo anterior era motivar la importancia del tema en general, tanto a nivel teórico, a nivel de Perú, a nivel de contexto, porque está cambiando la asignación del gasto público. Recién acá, en ese párrafo, empieza a hablar de que esta investigación va a llenar un vacío porque todavía nadie ha estudiado la eficiencia del gasto a nivel de municipios y que la información que salga de ahí va a ser importante porque va a servir de insumo para mejorar, eh, para mejorar el gasto eventualmente o cambiar el diseño de cómo se asigna el gasto, ¿no? Y luego nos va a explicar de cómo se hace este análisis. ¿Cómo se hace? Van a hacer entrevistas, van a recolectar datos, van a hacer encuestas, ya hay información, qué método van a utilizar. Capón. El análisis de eficiencia se realizó, bueno, en el caso de ustedes, ¿no? Se realizará a través de 10 distintos grupos de municipios mediante la aplicación de 5 metodologías. 3 metodologías no paramétricas y 2 paramétricas. Como ya les comenté, ustedes no necesitan estar, por el momento no necesitan explicar si van a ser métodos tales, 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 sino simplemente decir, vamos a utilizar una aproximación hipotética, deductiva, inductiva, con econometría, sin econometría, y luego van a decir de dónde van a sacar los datos. En este caso, van a utilizar un indicador de desempeño municipal que ha sido creado gracias al Registro Nacional de Municipalidades, conocido como RENAM. Y bueno, acá va a decir además que tiene otras metodologías, va a explicar, pero eso no es necesario para usted. Como se dan cuenta, de las 3 metodologías que hemos estudiado o que hemos leído, a mí la primera me parece mucho más ordenada. Esta de acá también es válida, aunque un poquito más desordenada, pero esta es más desordenada, creo, porque era necesario hablar un poquito de cómo las reglas de asignación de gasto han ido variando, ¿no? Ha tenido que citar acá algunos decretos, ha tenido que citar o mencionar al FONCODES, al PRONA, que eran los que antes tomaban la mayor cantidad de decisiones sobre gasto. Entonces, creo que en este tema de investigación en particular era bastante necesario ser así de estricto con citar decretos, citar a estas instituciones. En el caso del primer texto que vimos, que era sobre crimen, sobre delincuencia, había otro, otra forma de explicar. Entonces, esos 3 son ejemplos de cómo justificar un tema. Hemos visto uno sobre crimen, otro un tema de salud y otro un tema de política pública. En el caso de temas de macro, que creo que no, creo que ninguno acá tiene temas de macro, pero de todas formas eh, lo menciono. Cuando son temas macro, 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 como no sé, el efecto en términos de intercambio sobre la inflación. En esos temas, normalmente la justificación es más simple
porque el canal del cual uno afecta al otro es mucho más directo, ¿no? De frente dices. Eh, los términos de intercambio en los últimos años han sido muy inestables, particularmente porque los precios de exportación ah, se han movido según el desempeño de Estados Unidos, China y los conflictos que existen eh, entre algunas potencias. Y eso eventualmente afecta a la economía peruana porque dependemos mucho del sector externo y por tanto es importante estudiar estos temas porque debemos estar preparados en caso los términos de intercambio puedan impactar negativamente a nuestras exportaciones, a nuestro PIB. Entonces, en macroeconomía es un poquito más directo, se suele hacer así. Si ustedes han revisado las investigaciones, por ejemplo, del profesor Gabriel Rodríguez, que él se especializa en econometría macro, sus papers de él, sus investigaciones, vamos a buscar acá algunos, son bastante cortas en términos de marco teórico, en términos de justificación, en términos de motivación, todo eso, muy chiquito. ¿Por qué? Porque en los temas macro le dan más importancia a la parte matemática econométrica. Vamos a poner Gabriel Rodríguez. ¿Por qué es así? Es más un estilo, como que los macroeconomistas han adoptado ese estilo y hasta ahora siguen arrastrando ello, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, cada uno. Ah, dice, eh, los drivings, ¿cómo se traduce esto? Los determinantes de las fluctuaciones económicas en Perú, el rol de los términos de intercambio. Veamos. Ya, vamos a descargar el PDF para que veamos completo. La introducción es bien cortita y básicamente se pone a hablar de que la experiencia de la economía peruana en los últimos años sugiere que los términos de intercambio son un instrumento para explicar las fluctuaciones macroeconómicas, el crecimiento del PBI o el PBI creció 6,3 anualmente en promedio entre el 2002 y 2007 y los términos de intercambio incrementaron consistentemente sobre el mismo periodo. En términos reales, entre el 2000 al 2008, eh, en concordancia con la crisis internacional, los términos de intercambio del Perú cayeron los 75%. Ah, este factor ese, ah, este patrón en el crecimiento de las exportaciones volumen está relacionada con la evolución de términos de intercambio que sucede en las economías emergentes. Exportaciones, consumo y otros resultados del crecimiento. eh, Exportaciones, consumo y crecimiento de la producción son de altos ratios. 5,5% de las exportaciones corresponden a países de desarrollo, algo así, comparado con el 3,1% de economías avanzadas. Ah, bueno, entonces los países en desarrollo dependen mucho más del exterior que lo que dependen los países avanzados, ¿no? Casi el doble, más del doble. Entonces, como se dan cuenta, como que va directo. No se pone a discutir que, no se pone a discutir de que esto de los términos de intercambio impacta finalmente en el bienestar de la gente, aumenta la pobreza, como que genera escasez. No, no, sino que de frente se va a datos duros. Genera tanto por ciento de
de impacto, eh, han caído los términos de cambio tanto, ¿no? Como datos duros. Y eso es como que lo resaltante en temas micro. No se van, no van dirigidos a explicar los efectos sobre el bienestar, sino sobre variables sumamente agregadas. Y como se dan cuenta, la introducción suele ser más corta de lo habitual. En donde sí se ponen más exigentes y descriptivos es en la metodología. La metodología está descrita con mucho detalle, con muchas derivadas. Los datos ahí son descritos con eh, con mucho detalle, pero la parte de revisión de marco teórico, justificación, es bien chiquito. Entonces, solamente para, si en caso eventualmente alguno quiera hacer temas macro, esa parte no se suele trabajar mucho. Listo. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Diego, una consulta y tal vez alguna base de datos que tenga información relacionada a la bolsa de valores. Buena pregunta. Justo en bueno, yo soy externo de investigación académica en letras y un chico está trabajando con temas de bolsa de valores y nos dimos cuenta que en la página de la bolsa de valores de Perú hay muy pocos datos desagregados, ¿no? Bolsa de valores de Lima. Hay muy pocos datos. Los datos que hay ahí están bastante restringidos temporalmente y hay muy pocas empresas y hay muy pocos indicadores para medir. Ese chico le dije que busque en Bloomberg y en Bloomberg también hay un poquito no hay muchos datos, solamente está el índice general de la bolsa de valores medido por día y, y creo que me dijo que 3, 4 años hacia atrás. No hay mucho, debería haber más. Entonces, le dije a este chico que escriba acá al contacto de la Bolsa de Valores de Lima y ellos le han contestado de que en realidad sí hay información, solamente que hay que pedirla. Entonces, no tengan miedo de escribir acá la Bolsa de Valores, contactos. Suelen contestar con bastante regularidad. Tienen un montón de información, pero en su página web eh, no tienen como el portal o las pestañas para ponerlo, así que no lo ponen, pero sí existe. Inclusive los datos de liquidez, los datos de riesgo, los datos sobre costos de transacción, costos eh, los costos que implican comprar acciones, todo eso, sí está, sí existe y está disponible, solamente que a veces no los publica. Entonces no tenga miedo de eso. En el caso de Bloomberg, Bloomberg sí es una herramienta muy buena, pero entiendo que la Católica, al igual que la Universidad de Pacífico y la U de Lima, tienen, creo que, el portal Bloomberg de estudiantes, que tiene un poquito de restricciones. Alguna vez yo traté de sacar datos por segundo de algún indicador de la bolsa de Nueva York y no había. Así que en ese caso sí, si uno quiere esos datos ya demasiado desagregados, te van a cobrar plata si quieres acceder a ellos, ¿no? Pero si son indicadores semanales, mensuales, sí debe estar ahí en Bloomberg. Exactamente qué quieres buscar sobre bolsa de valores. Ah, ya, sobre la rentabilidad de las acciones, cuántas transacciones realiza, digamos que, o sea, cuántas acciones se compran y venden al día en una empresa peruana, por así decirlo, ¿no? Cualquiera. Ah, bueno, sí, eso lo tienes que pedir.
Lo de rentabilidad sí deberías irte a cada uno de los reportes de, de las empresas, ¿no? Todas las empresas de la bolsa de valores están obligados a presentar reportes trimestrales, si no me recuerdo, y todos los reportes están acá, ¿no? Por ejemplo, no sé, AFP Integra, que cotiza en bolsa, debe tener su, su información sobre, sobre sus, ¿dónde está? Sobre sus ganancias mensuales, utilidades, todo eso. Creo que acá se puede descargar algunas cosas generales, como algunos índices, pero lo demás sí hay que pedirlo. Eso es lo malo de la Bolsa de Valores de Lima, que la Bolsa de Valores de Lima todavía está muy retrasada en términos de, de información, pero eventualmente cuando la Bolsa de Valores de Lima se integre, bueno, se está integrando, ¿no? Con otras bolsas, la Bolsa de Colombia y no sé qué bolsa más, ahí sí va a ser mucho más accesible el acceso a ese tipo de información. Más preguntas, chicos. Ah, pensando. Chile, Colombia y Perú se van a unir en una sola bolsa. Ese proyecto de que se van a fusionar ya va años. Desde que yo entré a la universidad ya se discutía eso, pero siguen ahí en el proceso. Y Diego, una consulta. Y digamos que para los demás países, tal vez tú sepas, no sé, Colombia, Argentina, México, también ocurre lo mismo que con la de Bolsa de Valores de Lima. No, la Bolsa de Colombia tiene información muy buena. Ya creo que ahora han cambiado su portal, por eso. Lo es. de Colombia. Creo que han cambiado su portal. Antes tenía otra forma, pero sí ellos tienen bastantes datos. No sé dónde estarán ahora. Cuando yo estaba en pregrado, algún momento utilicé datos de la Bolsa de Valores de Colombia. Era distinta la página, así que ya no ubico dónde está. Ah, pero sí logré descargar bastante información según, o sea, separado por empresas, liquidez, transacciones, volumen, un montón de cosas. Creo que hay que registrarse. Veamos. Ah, no está en eso. Reportes, informe, resumen. Digo, entonces la BUVL siempre da, siempre da, o sea, siempre responde, ¿no? Correos tipo, si le escribo y le pido ciertos datos, sí lo haría, ¿no? Sí, sí, mira, acá está datos diarios. Sí, o sea, Ah, sí. la bolsa de valores, al ser un servicio, eh, es como un banco, no es como un banco, sino es como una entidad financiera que brinda servicios públicos, porque todos deberían acceder eh, al mercado de valores. Ellos solamente son un intermediario para acceder al mercado de valores. Entonces, está obligado por ley a contestar sí o sí, siempre. Así que escribe con confianza, ¿no? Miren, acá en la Bolsa de Valores de Colombia
puedes descargar un Excel diario con bastantes índices, ¿no? Pues, cada día te descarga información, acá también consolidado para 30 días de todas las empresas. Entonces, el de Colombia sí está bastante ordenado. Acá está por diario, pero seguro que también hay por mes. Acá está por mes y lo puedes descargar. Entonces, eventualmente el Perú también va a tener algo así, ¿no? Pero por ahora están bastante adelantados otros países. Más preguntas, chicos. Ya, chicos, entonces, chequen, por ejemplo, este que quería cargar, que decía los costos de inacción, efectos de los friajes y las heladas en la salud, la educación y el desarrollo local. También acá hacen una muy buena motivación y justificación, así que traten de chequearlo. Es un ejemplo que ustedes pueden revisar por su cuenta. Y eso sería todo por hoy. Me quedo un rato si alguien tiene preguntas sobre sus temas individuales. Si no, nos vemos en una semana. Cuídense, chicos.